Bienvenidos a este Turismo Podcast. Soy Audi Rodríguez, contento una vez más de compartir con ustedes un episodio en este canal que se ha convertido en la gran guía de viajes de pasajeros alrededor del mundo. En esta ocasión, para presentarles los países de Europa que han venido levantando las restricciones para poder viajar. Algunos de manera parcial para pasajeros procedentes de la misma Unión Europea o del visado Schengen, y otros de manera total para pasajeros sin importar su procedencia. Recuerden que los países de Europa como España, Francia, Italia, Alemania y otros que todavía permanecen con restricciones, nosotros tenemos en el canal sus requisitos y los formularios de viajes para poder viajar. Así que ustedes, si no encuentran países que necesitan su referencia, pueden pasar por los videos en el canal y encontrarlo. Pero suscríbanse, activen la campanita para que ustedes puedan mantenerse informados de estos cambios que van a seguir produciéndose ya según vamos volviendo a la normalidad con esta pandemia. El primer país que nos encontramos es con Suecia, donde ya no existe una prohibición de entrada al entrar directamente desde ningún país de la Unión Europea o de Suiza. De igual modo, Suecia dará la bienvenida a pasajeros de todo el mundo fuera del espacio Schengen a partir del 1 de abril, sin la necesidad de mostrar un comprobante de vacunación o hacerse la prueba antes de la llegada. Así pues, las normas de entrada vuelven a ser las de circunstancias normales. Tampoco existe un requisito general de llevar máscara facial en situaciones sociales normales, en lugares públicos y en transporte público. El otro país que se ha sumado a levantar las restricciones de manera total es Reino Unido. Las regulaciones de entrada por COVID se levantaron el 18 de marzo. Desde entonces, tal como se informa en su página oficial, todas las restricciones y el engorroso formulario de localización de pasajeros se eliminarán para la llegada a Reino Unido. El gobierno británico resaltó que la apertura turística formaba parte del plan Living with COVID. Pueden encontrar más informaciones sobre el levantamiento de las restricciones a Reino Unido en este enlace, en un video que les preparamos, o en la descripción, donde también lo encontrarán. República Checa también anunció que los viajeros de la Unión Europea ya no tienen restricciones de entrada motivadas por el coronavirus. De igual modo ocurre con los viajeros procedentes de Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suecia y Ciudad del Vaticano. Sin embargo, y tal como se recuerda en la página oficial, las personas que lleguen de países no pertenecientes a la Unión Europea deben estar totalmente vacunados y proporcionar a su ingreso un formulario de localización de pasajeros. También ha levantado sus restricciones de viajes para viajeros procedentes de la Unión Europea. Dentro del propio país, la mascarilla ya no es obligatoria en la mayoría de espacios e incluidos interiores, a excepción del transporte público, hospitales, clínicas y residencias de ancianos, bajo posibilidad de resultar multados. Desde cualquier otro país fuera de la Unión Europea, hay obligación aún de presentar una prueba de PCR negativa máximo 72 horas o antígeno máximo 48 horas. Pero no hay cuarentena obligatoria para los viajeros totalmente vacunados. Eslovenia también se abre a la frontera totalmente. Se han suprimido las restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19. Ya no existe la obligación de presentar un certificado de vacunación de recuperación o vacunas en la frontera. Tampoco se exige que las personas no vacunadas, no recuperadas y no sometidas a prueba de cuarentena a su llegada. Los viajeros que llegan a Lituania procedente de Estados miembros de la Unión Europea, países asociados a Schengen, Suiza, Andorra, Reino Unido, Mónaco, San Marino y el Vaticano ya no tienen requisitos específicos para la entrada al COVID-19.
Si en cambio los viajeros que lleguen desde países no pertenecientes a la Unión Europea o visado Schengen, quienes aún tienen la obligación de presentar un certificado de vacunación 14 días después de tomar la dosis final del tratamiento y una prueba negativa en un plazo de 72 horas. Es otro país que figura en esta lista donde se han suprimido las restricciones de viajes relacionadas con el COVID-19 desde el domingo 6 de marzo, de forma que los viajeros que tengan pensado entrar en el país no tienen la obligación de mostrar ni un comprobante de vacunación, ni de recuperación o un resultado negativo de la prueba PCR a la llegada. Nada de nada, al menos por lo que respecta a las restricciones sanitarias establecidas desde que estalló la pandemia a principios del 2020. Tampoco se pide a los viajeros a Irlanda que completen un formulario de localización de pasajeros de COVID. Noruega dice adiós a las pruebas COVID, a la cuarentena y a los registros que habían implementado. Es lo que aparece en su página oficial y no se puede decir más claro. No solo de la eliminación de restricciones en la frontera, además informan que ya no es necesario llevar mascarillas en ninguna parte del país ni guardar distancias sociales, lo que convierte a Noruega en uno de los primeros países de Europa en volver a la normalidad total. Islandia es otro país que está en la lista de estos que han comenzado el levantamiento de sus restricciones. Es así desde el 25 de febrero, cuando el gobierno anunció el final de las medidas sanitarias establecidas de urgencia para acotar la pandemia. Al igual que Noruega, Islandia elimina cualquier tipo de restricción, tanto nacional como de frontera, por lo que los viajeros que quieran entrar en el país insular, de lo único que tienen que preocuparse es de las condiciones de visado para pasar por la frontera sin ningún tipo de problema. Hungría, el país centroeuropeo, también se apunta desde el 7 de marzo a la normalidad, eliminando cualquier restricción sanitaria por el COVID. Este anuncio supone volver a las normas de entrada anterior a la pandemia. Así pues, no hay obligación de mostrar ningún comprobante de vacunación ni de recuperación de la enfermedad, ni un resultado negativo de PCR, ni el certificado de vacunación, ni siquiera para acceder a cualquier recinto cerrado como spa o restaurantes. Bueno amigos, como ustedes pueden ver, nos vamos encaminando a una normalidad, pero en este proceso debemos mantenernos informados. Recuerden que nos mantenemos dándoles a ustedes las informaciones oficiales. Debajo están los enlaces en la descripción para que ustedes tengan todos los detalles y la procedencia oficial de la información. Manténgase actualizado e informándose sobre todos los procesos de viajes en este canal que se ha convertido en su gran guía de viajes. Suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos pronto en otro Turismo Podcast.